¿Cómo va todo, gente? Acá les habla Eloy. Vamos a continuar con la resolución de este parcial del 2019, pero ahora vamos a ver el punto 2b que tenemos acá recuadrado en naranja, que dice hallar la recta tangente a la gráfica f de x igual arco tangente de seno x sobre 1 más x cuadrado más 5 en el punto de abscisa x igual a 0. Bueno, fíjense que la función a analizar la existencia de su recta tangente es bastante digamos, desagradable a la vista. Pero bueno, recuerden que la idea es que veamos a estas funciones como ¿sí? pequeños ladrillitos que conforman a esta función más compleja. ¿sí? Para eso, como tenemos que buscar la existencia de la recta tangente, vamos a tener que analizar primero si la función es derivable, particularmente en x0 igual a 0. Pero en vez de estar haciéndolo de esa manera, vamos a analizar dónde esta función es derivable. En todos, o sea, veamos en todo el dominio en el que es derivable. ¿Para qué? Porque luego vamos a tener que derivar esta función. ¿Está bien? Entonces, si nosotros sabemos que la función ya es derivable en cierto intervalo, vamos a poder derivarla por regla sin temor a equivocarnos dentro de ese mismo intervalo. Entonces, justamente para ver la existencia de la recta tangente necesitamos que nos den el punto de tangencia, la función, ¿sí? Y además que la función a la que le tenemos que buscar su recta tangente sea derivable en el punto de abscisa en el que nos pedían esa recta tangente. Entonces vamos a empezar con la derivabilidad de esta función en todo su dominio. Entonces, fíjense, ¿qué es f? F es una composición, un cociente y una suma de funciones. ¿Quién es la composición de funciones? Bueno, fíjense que tenemos seno de x sobre 1 más x cuadrado, que compone a lo que es el arco tangente. ¿sí? Por otro lado tenemos un cociente de funciones. ¿Cuál es ese cociente? Bueno, seno de x sobre 1 más x cuadrado. ¿Y quién es la suma? Bueno, el arco tangente de seno de x sobre 1 más x cuadrado más 5. Entonces, fíjense, vamos a analizar primero el cociente. El cociente entre seno de x y 1 más x cuadrado, fíjense que tenemos que el seno de x es derivable en todos los reales y 1 más x cuadrado también es derivable en todos los reales. ¿A qué se debe eso? Bueno, la derivabilidad del seno se da por propiedad de este tipo de funciones senoidales, ¿sí? Y 1 más x cuadrado es derivable en todos los reales por ser una función polinómica. Entonces, lo que vemos es que el cociente de funciones derivables va a ser derivable siempre y cuando no se nos anule el denominador. En este caso, fíjense que aclaramos que este cociente va a ser derivable siempre y cuando no se anule el denominador, 1 más x cuadrado. Pero como 1 más x cuadrado nunca vale 0, porque x cuadrado siempre es mayor a 0, entonces no vamos a tener ese problema, por lo que el seno de x sobre 1 más x cuadrado será derivable en todos los reales. Entonces ahí ya sabemos dónde es derivable el cociente entre estas dos funciones. Ahora bien, vamos a analizar cómo es la composición entre las funciones. ¿Se acuerdan que la composición iba a estar dada por el arco tangente y por el seno de x sobre 1 más x cuadrado? ¿Está bien? Entonces, arco tangente es una función continua y derivable en todos los reales. ¿sí? Esto se da por propiedad de este tipo de funciones. ¿Está bien? Además, seno de x sobre 1 más x cuadrado ya hemos dicho que era una función derivable en todos los reales. La analizamos hace un ratito. Entonces, la composición de funciones derivables, ¿sí? va a ser derivable, pero hay que tener cuidado en estos casos porque si alguna de las funciones tiene un dominio de continuidad o de derivabilidad, dependiendo de que estén analizando, si la continuidad o la derivabilidad, tienen que tener cuidado de ver si alguna de estas funciones posee un dominio de continuidad o derivabilidad que está acotado, está bien, sino que no es, como en estos casos, todos los reales, porque eso puede influir en que ustedes tengan que analizar la imagen de la función que está por dentro, ¿sí? de la composición. Entonces, mucho cuidado. Este no es el caso, ¿sí? pero nos va a pasar en un ejercicio posterior dentro de este parcial. Entonces, fíjense que arco tangente de seno x sobre 1 más x cuadrado es derivable en todos los reales por ser una composición de funciones derivables, cada una en todos los reales. ¿sí? Ahora bien, nos faltaba analizar la suma. ¿sí? Fíjense que esta suma que estamos mencionando ahora, ¿sí?
va a estar dada por el arco tangente con el seno de x, etcétera, etcétera, y 5, ¿sí? Que 5 es una función constante, que las funciones constantes son continuas y derivables en todos los reales. Entonces, como ya hemos visto que el arco tangente de seno de x sobre 1 más x cuadrado es derivable en todos los reales y 5 también, entonces la suma, por propiedad de derivabilidad de la suma de funciones, ¿sí? Justamente tenemos que la suma de funciones derivables va a ser derivable. Por lo tanto, la suma, o sea, la función f de x, que era para nosotros el arco tangente de seno de x sobre 1 más x cuadrado más 5, será derivable en todos los reales. ¿Está bien? Por lo que vamos a poder justamente derivar por regla sin temor. Entonces, hacemos esta derivada por regla, ¿sí? Fíjense que lo primero que hacemos es aclarar que vamos a derivar. ¿Está bien? Y bueno, luego es analizar que primero nos topamos con una suma cuando tengamos que derivar. Por lo tanto, tenemos que aplicar la regla de la suma para la derivación. Eso nos va a quedar en que hay que derivar el arco tangente por un lado y el 5 por el otro. La derivada de 5, como es una constante, va a ser 0. Pero la derivada del arco tangente esta va a tener que ser resuelta utilizando la regla de la cadena, porque tenemos una composición de funciones. Entonces, lo primero que tenemos que derivar es la función externa, es decir, el arco tangente. Entonces, la derivada del arco tangente de x, ¿cómo es? Es 1 sobre 1 más x cuadrado. Claro, ¿por qué acá no ponemos x cuadrado? Porque justamente no tenemos arco tangente de x. Tenemos arco tangente del seno de x sobre 1 más x cuadrado. Por lo tanto, esto sería 1 sobre 1 más lo que tiene el arco tangente adentro, digámoslo en criollo, al cuadrado. ¿Sí? Por la derivada de la función interna, en este caso el seno de x por 1 más x cuadrado. Pero claro, para hacer esta derivada, fíjense que va a ser la derivada de un cociente, por lo que vamos a tener que aplicar la regla del cociente, que la vamos a aplicar justamente ahora acá. Entonces la regla del cociente nos quedaría que hay que hacer la derivada del numerador, que es el coseno, por el denominador sin derivar, ¿sí? Fíjense que eso es lo que tenemos acá, menos el numerador sin derivar, seno de x, por la derivada del denominador, que en este caso la derivada de 1 más x cuadrado, aplicando la regla de suma de derivadas, va a ser la derivada de 1 más la derivada de x cuadrado. O sea, 2x, porque la derivada de 1 es 0. Y todo va a ir dividido el denominador que ya estaba, pero elevado al cuadrado. Fíjense que todo este choclo es la derivada. ¿Está bien? Y uno puede tratar de ponerse, como yo les digo muchas veces, a tratar de acomodar esta expresión, ¿sí? Tratar de acomodarla de tal manera que quede un poco más agradable a la vista, pero en este caso no nos vamos a preocupar por eso, porque la pregunta inicial sería, ¿para qué lo derivamos? Bueno, porque nosotros queríamos saber si existía la recta tangente en x0 es igual a 0. Como la función resultó derivable en todos los reales, bueno, particularmente va a ser derivable en 0. Entonces, vamos a poder asegurar que esa recta tangente va a existir. Ahora, ¿cuál es la pendiente? Digamos, esa recta tangente, bueno, no deja de ser una recta. Por lo tanto, vamos a poder utilizar la ecuación punto pendiente para encontrar esa recta, donde vamos a tener que especificar, ¿sí?, quién es x0, quién es y0, que y0 no sería otra cosa que f de x0, fíjense que lo pusimos acá. Esta ecuación que está aquí es la ecuación punto pendiente, pero teniendo en cuenta que estamos buscando la recta tangente, ¿sí? El único detalle novedoso de esta ecuación punto pendiente es que la pendiente no es la pendiente de una recta cualquiera, sino que es la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función evaluada en el punto de abscisa, en este caso 0. Por lo tanto, la derivada que nosotros encontramos va a tener que ser evaluada en 0, ¿sí?, para saber cuál es esa pendiente. Si ustedes hacen esa cuenta, les va a dar que esa pendiente va a valer 1. Entonces, cuando venimos a nuestra ecuación de la recta tangente, esto de acá va a valer 1. ¿Está bien? X0, recuerden que valía 0, porque eso no nos lo habían dicho. Y después, f de x0, ¿está bien? Fíjense que nos va a dar 5. ¿Está bien? Este de aquí nos va a dar 5. Eso lo pueden hacer evaluando la función, no a la derivada, a la función en 0. ¿Está bien? Quedándonos esto así. Si resolvemos, fíjense que el menos 5 lo pasamos para este lado y nos va a quedar que la ecuación de la recta tangente a la función f de x en el punto de abscisa x0 igual a 0 será x más 5.
¿Está bien? Y con eso ya ahí terminamos el ejercicio. Es decir, el ejercicio en sí puede que no resulte muy largo, pero es un ejercicio en el que recuerden que la parte fuerte de la mayoría de estos es que tienen que justificar adecuadamente por qué es que la recta tangente existe, ¿sí? Y cómo es que ustedes la van a encontrar, ¿sí? Fíjense que la parte fundamental acá viene a la pendiente de esa recta tangente, que es justamente la derivada en el punto de abscisa, ¿sí? Entonces, recuerden que por ahí las cuentas pueden no ser tan complejas. Bueno, la derivada de la función tiene sus cosas, pero a partir de lo que ya vieron del ejercicio de análisis completo de función, puede que esto no sea mucho. Pero bueno, con esto terminamos este ejercicio, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a resolver los siguientes ejercicios del parcial. Así que nos vemos allá.